Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que además llega a muchísimas, cada vez más ciudades del interior de nuestro país y que por supuesto también pueden ustedes escuchar en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet, en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y de sintonizar. Gracias por su presencia, gracias por su compañía siempre tan alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ya saben ustedes que respondo de inmediato, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Nuevamente, les reitero, les aprecio enormemente su compañía tan valiosa y por supuesto, si a ustedes les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Y como seguramente todas y todos ustedes recuerdan, la semana anterior platicábamos respecto de la efeméride importante de que el día 28 de mayo de 1942, hace exactamente 80 años y una semana, México ingresó a la Segunda Guerra Mundial y los mexicanos de entonces nos enteramos de ello a través del decreto que fue publicado, publicitado e inclusive transmitido por la radio del presidente Manuel Ávila Camacho, que informó a la población de que México estaba ya en estado de guerra con las potencias del eje, con Alemania, con Italia y con Japón. La semana anterior dedicamos el programa a platicar acerca de los antecedentes, del contexto en el cual se da esta declaración del estado de guerra, que es la guerra misma, como lo había dicho el propio presidente Ávila Camacho. Simplemente lo recuerdo de manera muy rápida y esquemática para poder continuar y avanzar en el tema que hoy nos ocupa, y que se refiere fundamentalmente a qué hicimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo participó México en este conflicto? Bueno, simplemente recordemos que las grandes mentes estadistas de aquel tiempo, como Winston Churchill, como Franklin Delano Roosevelt, como el presidente Lázaro Cárdenas, ya vislumbraban, ya veían venir la guerra mundial. Esto va a permitir que en este escenario internacional delicado, en vísperas de una gran conflagración, México pudiera resolver el problema derivado de la expropiación de la industria petrolera que el propio presidente Lázaro Cárdenas había efectuado el día 18 de marzo de 1938 y que conocemos muy bien y del cual hemos hablado mucho en otras ocasiones y la propia semana anterior. Simplemente recapitulo. El propio gobierno de los Estados Unidos se mostró favorable a la decisión mexicana de expropiar a compañías mayoritariamente norteamericanas porque venía la guerra. México se comprometió a pagar la indemnización por la expropiación de la industria petrolera, pero a México no le alcanzaba el dinero. Inclusive Estados Unidos nos prestó para poder cubrir esta indemnización, aprovechando, por supuesto, la buena voluntad mexicana, que no teníamos ni un centavo a pesar de este esfuerzo
popular que se hizo y que todos conocemos, de que en el Zócalo de la Ciudad de México las personas fueron voluntariamente a donar dinero, prendas, objetos, medallas de oro, bueno, hasta gallinas y guajolotes para entre todos tratar de juntar, reunir la cantidad indemnizatoria. Bueno, Estados Unidos nos prestó, Estados Unidos pagó la indemnización y nosotros le pagamos a Estados Unidos suministrándole todo nuestro petróleo excedente para exportación. El gobierno norteamericano quería ese petróleo precisamente para su armada, para su marina de guerra. Segundo precedente importantísimo, ya en el año de 1940, el gobierno mexicano del presidente Lázaro Cárdenas promulgó la ley del Servicio Militar Nacional obligatorio, previendo la posibilidad de un conflicto mundial. Por supuesto, Lázaro Cárdenas lo tenía en mente, lo tenía previsto, pero sin embargo decidió que esta ley permaneciera en estado de inactividad, vigente pero inactiva, para cuando se presentara la emergencia tener ya el instrumento legal que permitiera reclutar a mexicanos para integrarlos a nuestras Fuerzas Armadas. Tercero, y más importante aún, el propio gobierno del presidente Lázaro Cárdenas participó en las conferencias convocadas en la ciudad de La Habana, en Cuba, en donde todos los países de América, por unanimidad, incluyendo al nuestro, a México, votaron la propuesta de los Estados Unidos de América, quien propuso que toda amenaza, todo ataque de un país extraño realizado a cualquier país americano se entendería como una amenaza, como un ataque a todos los demás países de América. Es decir, ya desde 1940 nos convertimos en aliados de los Estados Unidos de América. Todavía la guerra mundial apenas ya había estallado en Europa, pero estaba constreñida a ese viejo continente, aún no abarcaba. Para el año siguiente, 1941, también sabemos ya, cuando los japoneses atacan en Hawái la base aeronaval de Pearl Harbor, Estados Unidos ya ingresará a la Segunda Guerra Mundial y México es su aliado. México es su aliado por efecto de la declaración votada, repito, unánimemente por todos los países en La Habana. Si se había agredido a los Estados Unidos, era como si se hubiese agredido también a México. Y México cumplió su parte enviando petróleo necesario para la Armada norteamericana y además indispensable para poder pagar con él la deuda que teníamos porque, reitero y repito, los estadounidenses pagaron a nombre nuestro la indemnización a las compañías petroleras. Pero México tenía un problema mayúsculo. No teníamos cómo enviar el petróleo a los Estados Unidos porque en ese entonces carecíamos de una flota petrolera, de barcos, tanques que pudiesen trasladar el combustible. Y México cometió un acto de agresión, así hay que decirlo tal cual, cuando decidió incautar, expropiar 9 barcos petroleros y 3 barcos mercantes de nacionalidades italiana y alemana que se encontraban anclados en Tampico y en Veracruz. México los incautó. ¿Para qué? Pues para poder contar con una primera flota que le permitiera cumplir los compromisos petroleros llevando el combustible a los Estados Unidos de América. Sí, hay que repetirlo. Ya éramos aliados de los Estados Unidos de América y sí, México cometió un primer acto difícil, sí, pero soberano, provocando la ira alemana. Esto es indudable, ¿eh? Incautamos barcos alemanes e italianos. También sabemos que a partir de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano, preocupado por la seguridad de la costa del Pacífico, por donde se podía adivinar una amenaza japonesa, decidió integrarla en un solo comando militar, la región militar del Pacífico,
y puso al frente de ella al general Lázaro Cárdenas, quien tuvo más problemas con los norteamericanos que con los japoneses, que nunca aparecieron. Ya platicábamos en el programa anterior que pues los Estados Unidos deseaban instalar señales bases para poner ahí aparatos de radar e inclusive instalar aeródromos para poder ahí volar sus aviones, dizque con el pretexto de proteger la costa oeste de los propios Estados Unidos y de todo el continente americano. Las batallas que libró el expresidente Lázaro Cárdenas como comandante de la región militar del Pacífico, ya las platicábamos, y fueron sumamente importantes para defender la soberanía nacional, no de los japoneses, insisto, aunque este era el pretexto, sino de los propios norteamericanos. Pero finalmente, pues llegaría el momento culminante cuando submarinos alemanes, cuestión que está perfectamente bien demostrada, hundieron primero a 2 buques tanques mexicanos. De esos que habíamos incautado, que ya inclusive habían sido rebautizados con nombres propios mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, fueron hundidos por submarinos alemanes, lo cual va a provocar que México presente una nota de reclamación a Alemania, que la propia Alemania de Hitler, y dicen que el propio Hitler, pues declararía que ¿quién es México?, que están reclamando, y esto finalmente pues hará que el gobierno mexicano decida declarar el estado de guerra entre México y las potencias del eje el día 28 de mayo de 1942, que fue donde nos quedábamos la semana pasada. Pero en un momento más continuamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos continuando el tema de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Ya platicamos los antecedentes, no los voy a repetir, simplemente diré que a partir del día 28 de mayo de 1942, México está ya en guerra. ¿Qué hicimos los mexicanos en ese momento? Bueno, fíjense bien qué importante. Ante el temor de la población de que los mexicanos pudieran ser enviados a combatir en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, cuestión que no quería nadie, y menos quería el propio gobierno mexicano, el presidente Manuel Ávila Camacho tomó varias decisiones que van relacionadas entre sí. Fíjense bien. Designó como secretario de la Defensa Nacional al general Lázaro Cárdenas, al expresidente Lázaro Cárdenas, que había sido, hasta unos días antes, comandante de la región militar del Pacífico, y quien en sus memorias además dice que él, cuando el presidente Ávila Camacho le consultó sobre la conveniencia de declarar el estado de guerra contra Alemania, Cárdenas se opuso, pero le dijo: señor presidente, no estoy de acuerdo, pero lo obedeceré en todo lo que usted decida. Y Cárdenas, pues tenía razón, en el sentido de que México no podía hacer nada en el frente de batalla. México no tenía poder militar alguno para poder presentarse, valga la redundancia, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. En ese aspecto tenía Cárdenas toda la razón. Y sin embargo, obedeció las órdenes del presidente Ávila Camacho y se presentó a servir como secretario de la Defensa Nacional, llevando además como subsecretario, que se encargaría en realidad de las operaciones propias militares, a un antiguo general revolucionario, muy destacado, escritor además también, y que ustedes recuerdan, Francisco L. Urquizo. Bueno, ellos dos van a ser quienes de alguna manera diseñen qué es lo que va a hacer México en la Segunda Guerra Mundial. Insisto, primero, ante el propio temor de la población de que los mexicanos, la juventud de México, fuese enviada a combatir, cosa que nadie quería. El presidente Ávila Camacho, a los pocos días, convocó a una gran reunión masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, y allí dio un discurso sumamente importante donde dijo claramente, para tranquilidad de todos, y sobre todo de las madres mexicanas, que México no participaría con contingentes armados en los frentes de batalla.
no mandaríamos soldados a combatir. A diferencia, por ejemplo, de lo que ya había hecho Brasil, que mandó 10,000 hombres a pelear. México no enviaría soldados a combatir. Porque, dijo el presidente Ávila Camacho, nuestro frente de batalla, donde México sí va a combatir, es en el trabajo y en la producción. ¿Seríamos los mexicanos, en palabras de lo que después diría Franklin Roosevelt, una especie de arsenal de la democracia, suministrando bienes, servicios, trabajo a los aliados, particularmente a los Estados Unidos de América? Pero no enviaríamos fuerzas armadas. Ya al final, como todos sabemos, y lo veremos cuando termine este programa, decidió México enviar un contingente simbólico, el famoso Escuadrón 201, pero esto será ya únicamente en los meses finales de la guerra, ya cuando no tenía mayor sentido nuestra participación. Pero en un principio, en 1942, el presidente Ávila Camacho rotundamente negó la posibilidad de que mexicanos fuesen a los campos de batalla y, sin embargo, eso sí lo aclaró, puso en vigor la ley del Servicio Militar Nacional que ya le había dejado el presidente Cárdenas. La puso en vigor, sí, y se llamaron a las primeras, tropas de conscriptos a las clases de 1924 y 25 para que nutrieran el contingente armado de estos primeros soldados mexicanos, pero claramente se dijo que estarían siendo preparados, capacitados en el manejo de las armas, únicamente para la defensa del territorio nacional en caso de que fuese necesario. Así que se aplicó la ley del servicio militar, se reclutaron a los muchachos, inclusive se hizo gran propaganda en los dos campos militares donde se reunieron 2 divisiones de conscriptos en la Ciudad de México y en Irapuato, porque no había ni siquiera manera de poderlos hospedar y se pidió ayuda a la población para que en las casas vecinas a los campos militares ahí pudieran alojarse los conscriptos, y había hasta anuncios comerciales en el radio, en los cines, para que la gente pudiese recibir en sus hogares a los conscriptos que venían a cumplir con la patria. Pero se insistió, no era para prepararlos ni enviarlos a los frentes de batalla, sino solamente como una especie de precaución, de previsión, para en caso de que fuese necesario defender el territorio nacional. En esta misma gran reunión en el Zócalo de la Ciudad de México, que el presidente Manuel Ávila Camacho denominó la reunión o el Día de la Unidad Nacional, para mostrar precisamente la fortaleza del gobierno mexicano, para darle a conocer a México y al mundo que todo el país estaba unido en este esfuerzo de trabajo y de producción para participar de esta manera en la Segunda Guerra Mundial. En un acto totalmente propagandístico, el presidente Ávila Camacho, en el templete que se instaló allí en el Zócalo de la Ciudad de México, reunió en torno a sí a los expresidentes de la República vivos. Muchos de ellos contrarios y enemigos entre sí, pero para que se viera que todos estaban unidos en el esfuerzo al que convocaba el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Puso a su lado derecho a don Lázaro Cárdenas, a su lado izquierdo a don Plutarco Elías Calles. Ambos personajes no se podían ni ver, aunque se saludaron muy respetuosa y caballerosamente, pero eran enemigos, Todos sabemos que finalmente don Lázaro se había deshecho, enviado al exilio al presidente Calles en su momento. También, además de Cárdenas y de Calles, estaban allí Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta. Los 6 expresidentes vivos fueron reunidos por el presidente Manuel Ávila Camacho en esta gran expresión de unidad nacional a la que convocó en el Zócalo de la Ciudad de México. También, tomaron varias medidas interesantes, algunas de ellas, por ejemplo, que fueron muy comentadas en su tiempo y muy famosas, como los apagones, ejercicios de defensa civil para protegernos en caso de una amenaza de un bombardeo. Iba a estar un poco complicado, ¿verdad? Habida cuenta de la colocación de las ciudades mexicanas, la Ciudad de México, o Puebla, o Morelia, o Monterrey, iba a ser un poco complicado que llegaran aviones
enemigos del exterior a bombardearnos, pero se hicieron ejercicios de defensa civil. En las noches se apagaban todas las luces de las ciudades, únicamente se podían tener foquitos rojos en los hospitales, de tal suerte que, oscurecida toda la ciudad, los bombarderos enemigos no la vieran y no pudieran lanzar bombas sobre ellas. Esto va a dar origen a muchísimos comentarios y hasta chistes y hasta canciones. A lo mejor ustedes han escuchado aquella canción famosísima El Apagón, que hay varias versiones, pero en su primera y original fue cantada, protagonizada por aquella actriz de aquellos años que se llamaba Mapi Cortés. Después hay otras versiones posteriores, pero esta fue la primera. Era una especie de chunga al apagón. ¿Qué cosas suceden en el apagón? Es decir, ya se prestaba también a broma, a algarabía, a juego. Y bueno, otras medidas más. Se suspendieron las garantías individuales. Una medida que está prevista en la Constitución, que el presidente de la República podía invocar, convocando primero al Consejo de Ministros, proponiéndolo al Congreso de la Unión, y el Congreso podía limitar ciertas garantías individuales. Particularmente se afectaron una o dos importantes. Una de ellas, que a lo mejor ustedes recuerdan que todavía tenía impacto hace unos 20 años, las famosas rentas congeladas. Se decretó que las rentas de casa-habitación, de departamentos, que en ese momento existían, quedaran congeladas las que había en ese entonces. Ya si se construían más, ya podían rentarse a otro precio. Pero durante mucho tiempo se quedó vigente este decreto, se les olvidó, y muchos inmuebles, ustedes seguramente conocen estas historias, se deterioraron porque los inquilinos, aprovechándose del decreto de suspensión de garantías de la Segunda Guerra, durante décadas seguían pagando la misma renta que en 1942, lo cual produjo pues la quiebra y la bancarrota de muchas personas que vivían de rentar inmuebles y naturalmente el deterioro de los propios edificios, de las casas que literalmente se venían abajo. Pero hubo otra medida más interesante que limitó la libertad de tránsito y de movimiento de las personas. Fíjense, temiendo que los alemanes, que los italianos, que los japoneses que vivían en México pudieran realizar actos de espionaje o actos de sabotaje, el gobierno mexicano instaló campos de concentración, así como lo oyen, para detener en estos campos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el famosísimo Castillo de Perote allá en Veracruz, para detener en ellos, para encerrar en ellos a japoneses, a alemanes, a italianos que vivían en México y a los cuales se les apresó y se les tuvo presos por algunos meses para evitar que cometieran actos en contra de la soberanía nacional, de espionaje, de sabotaje, porque México estaba pues participando con los aliados, con los Estados Unidos en esta guerra y apoyaba previendo las actividades ilícitas de posibles agentes extranjeros. Por supuesto, estas cuestiones que estamos platicando en este momento, pueden ustedes encontrarlas con muchísimo más detalle en un par de libros que siempre recomiendo y que son bastante buenos en esta ocasión. Miren, para entender el contexto de cómo ingresó México en la Segunda Guerra Mundial y qué hizo en ella, está este libro fundamental de Blanca Torres, México en la Segunda Guerra Mundial, que forma parte de la colección de Historia de la Revolución Mexicana que editara el Colegio de México. Es el volumen número 19, escrito por Blanca Torres, una gran historiadora, y que trata precisamente del periodo de cuando México participa en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un libro fundamental y muy importante e interesante, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones internacionales mexicanas. Blanca Torres, México en la Segunda Guerra Mundial, del Colegio de México. Y este otro también, El Ejército Mexicano en la Segunda Guerra Mundial, de Enrique Plasencia de la Parra, otro gran historiador, un libro que publica la UNAM con Siglo XXI. Enrique Plasencia, en este libro El Ejército Mexicano durante la Segunda Guerra Mundial, narra precisamente todas esas cuestiones que tuvieron que ver, por ejemplo, con la aplicación de la Ley del Servicio Militar Nacional. Este es un libro
importantísimo, imprescindible si se quiere entender la historia del ejército, si se quiere conocer qué hicieron nuestros militares durante la Segunda Guerra Mundial. Lean ustedes a Enrique Plasencia con el ejército mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Y amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Este es el segundo programa ya que hacemos sobre este tema, será por supuesto el último de esta serie, y ahora toca hablar del asunto más importante. Ya decía yo en el bloque anterior que el presidente Manuel Ávila Camacho anunció que el frente de batalla para México estaría en el trabajo y en la producción. Y en efecto, así fue. Miren, México firmó con los Estados Unidos de América varios tratados importantísimos. Vamos a hablar de 3 o 4 de ellos. Primero, un tratado para permitir la entrada en territorio norteamericano de trabajadores migrantes temporales. México podría enviar a los Estados Unidos de América a trabajadores. Es un tratado fundamental, origen, en buena medida, de la pues ya tradicional migración mexicana a los Estados Unidos de América. Porque en los días de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos de América, que sí ingresa directamente y envía a sus soldados a combatir a los frentes de batalla en Europa y en el lejano oeste, allá en el Pacífico, Estados Unidos se va a ver necesitado de mano de obra. Muchos jóvenes norteamericanos que eran campesinos o que eran obreros, que trabajaban pues en los campos, que trabajaban en las fábricas, fueron reclutados para formar parte de sus servicios armados, ya fuera al ejército, a la marina, a la infantería marina, a la armada, al guardacostas, a la fuerza aérea. Los jóvenes norteamericanos tenían que cumplir con su propio servicio militar. Y allá sí fue de a de veras. Allá sí los mandaban a combatir. Pero esto significó que dejó de haber campesinos, o agricultores como ellos le llaman. Dejó de haber obreros, trabajadores de las fábricas. Y México fue invitado a suplir esta falta de mano de obra. Estados Unidos admitió a centenares de miles de trabajadores mexicanos que fueron allá a laborar en los campos agrícolas, en las fábricas, en las industrias, y podían hacerlo además con todo y sus familias. Este es un esfuerzo importantísimo mexicano que por supuesto beneficia a nuestros conciudadanos que se fueron a trabajar allá. Es un esfuerzo grande, repito, y es parte de los compromisos del presidente Manuel Ávila Camacho de apoyar la causa de los aliados y particularmente la causa de los Estados Unidos de América con trabajo y producción. Que los Estados Unidos requieren trabajadores, pues allá van los mexicanos a trabajar legalmente. Era una inmigración legal. Ya cuando termine la guerra comenzará la inmigración ilegal, los braceros que conocemos. Pero en ese momento la inmigración fue legal. Podían ir los mexicanos a trabajar allá, a los campos, a las fábricas, e inclusive podían llevar a sus familias. Este es un primer tratado importantísimo. Uno segundo, firmamos un convenio, una convención con los Estados Unidos de América para el intercambio de productos, mercancías o materias estratégicas. Un tratado amigable, por medio del cual pues México y Estados Unidos establecieron una especie de libre comercio entre ambas naciones, sobre todo porque Estados Unidos requería de ciertos bienes, de ciertas materias primas que se fabrican en México y que eran indispensables allá para su esfuerzo de guerra, para su industria bélica. Por ejemplo, la minería mexicana, casi todo nuestro carbón, casi toda nuestra minería en minerales específicamente hablando, fue destinada
a los Estados Unidos de América: el hierro, el bronce, el cobre, el carbón, fibras como el henequén, bueno, y no se diga el petróleo, eran enviados prioritariamente a los Estados Unidos para apoyar el esfuerzo de guerra de aquel país. Pero fíjese, además, como las fábricas de los Estados Unidos fueron transformadas, reconvertidas a industrias de guerra, déjenme poner un ejemplo muy grueso y muy pueril pero real. En algunos casos, alguna industria que, por ejemplo, se dedicaba a fabricar cubetas y enseres para el hogar, fue transformada para fabricar cascos militares. Bueno, alguien tenía ahora que suministrar cubetas y enseres para el hogar a las familias norteamericanas. Y entonces, México comenzó a venderle a Estados Unidos una gran cantidad, una infinidad de productos de los más diversos, casi siempre de primera mano, de primera utilidad, de los productos básicos, porque en Estados Unidos las fábricas que los producían anteriormente ya estaban dedicadas a fabricar cartuchos o cascos o lo que ustedes quieran, o uniformes. Bueno, los ciudadanos norteamericanos requerían de escobas, requerían de cubetas, requerían de ropa, requerían de zapatos, y como sus fábricas ya no producían esos productos para el consumo ordinario, pues los norteamericanos los compraban de fábricas mexicanas. Esto es el origen de lo que se conoce en México como el milagro mexicano. Es decir, a las empresas mexicanas les fue muy pero muy bien, comenzaron a crecer gracias a que de pronto México se convirtió en un país de exportación. Producíamos objetos, bienes, servicios, mercancías que eran exportadas a los Estados Unidos de América para sustituir la producción local que estaba destinada al esfuerzo de guerra. Esto hará que México crezca económicamente, y decía yo desde el capítulo anterior que en materia económica a México le va a ir verdaderamente bien, maravillosamente bien en la Segunda Guerra Mundial. Va a crecer nuestro porcentaje de capital interno, nuestro promedio interno bruto, nuestra producción, nuestros índices de productividad van a crecer enormemente. Tanto, repito, que le llaman el milagro mexicano, y que hasta va a beneficiar a los trabajadores, porque es tal el auge de nuestra industria que el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho va a crear, a instituir el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder precisamente brindarles, además de un buen salario, otro tipo de atenciones y satisfactores como los médicos a los trabajadores mexicanos. Así que en materia económica, gracias a este tratado de intercambio de productos o mercancías estratégicas con Estados Unidos, nos fue requete bien a los mexicanos. Y un tercer tratado bien importante. México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Servicio Militar Recíproco, que consistía en que los jóvenes norteamericanos que vivieran en México, aquí en nuestro país, harían su servicio militar. Eran poquitos y aparte pues estaba maravilloso. Así casi nadie vino a esto. Pero en cambio, los jóvenes mexicanos que vivieran en los Estados Unidos prestarían allá su servicio militar obligatorio. Y este sí es un asunto bien, pero bien importante. Muchachos mexicanos, ya fuera que vivían allá porque sus papás se habían ido antes, o bien los muchachos mexicanos que fueron con sus papás trabajadores migrantes temporales a partir de 1942, o los propios trabajadores migrantes que tenían 18, 19 años, pues eran reclutados también y podían participar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Se calcula que fueron cerca de 500,000 los jóvenes mexicanos que formaron parte de los ejércitos de la Marina de los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial. 500,000 de jóvenes mexicanos. Claro, nosotros no los consideramos como soldados nuestros porque están encuadrados, portan el uniforme de los Estados Unidos de América. Y además,
Además, muchos de ellos lo hicieron con el aliciente de que, a cambio de prestar su servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, obtendrían a cambio, si regresaban con vida, la ciudadanía norteamericana y los apoyos y becas que esto conllevaba a los veteranos de guerra. Y si fallecían en el servicio, la ciudadanía se otorgaría a sus familiares. Así que había este enorme aliciente, este estímulo adicional de formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América si se participaba como soldado, siendo de origen mexicano, en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, repito, fueron casi 500,000 los mexicanos que fueron reclutados, enrolados en los ejércitos de los Estados Unidos de América, y ellos participarían, así tal cual, tanto en las campañas de Sicilia, en las de Italia, en la campaña del desembarco de Normandía, y por supuesto, en las muchas campañas en el Pacífico, a las órdenes del general Douglas MacArthur. Habría mexicanos en todos los frentes de batalla y muchos de ellos se habrían distinguido por sus actos de valor. Miren, el Congreso norteamericano otorgó 400 condecoraciones, esta que llaman la Medalla del Congreso al Valor Extraordinario, y de estas 400 en toda la Segunda Guerra Mundial, 12 de estas medallas les fueron otorgadas a soldados de origen mexicano. Pero de esto, amigas y amigos, hablaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. Último programa, además, también que dedicamos a este tema de México en la Segunda Guerra Mundial. Ya la semana que entra, primero Dios, platicaremos de otros asuntos, pero vamos a agotar ese tema, sobre todo porque me quedé en esta parte interesantísima de la participación de casi 500,000 de mexicanos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En el ejército, en su marina de guerra, en los marines, que es la infantería y marina, en el servicio de guardacostas, en las fuerzas aéreas. México estuvo presente en los campos de batalla a través de muchos muchachos mexicanos que, viviendo en los Estados Unidos de América, ya sea porque sus padres eran trabajadores migrantes o porque ellos mismos lo fueron también, habían sido reclutados para formar parte de 2 ejércitos norteamericanos y tenían además este aliciente importante de que obtendrían a su regreso del campo de batalla la ciudadanía norteamericana, las becas, los apoyos para encontrar trabajo que se brindan a los veteranos allá en aquel país, o bien, si fallecían en combate, sus familiares se verían beneficiados con la ciudadanía norteamericana. Así que, por lo tanto, no son oficialmente mexicanos que participan en la Segunda Guerra Mundial, aunque lo son de manera, exacta en el término preciso de la mexicanidad. Son mexicanos, pero se entienden como integrantes del ejército de los Estados Unidos de América. Decía yo que estos hombres van a participar, por ejemplo, en las campañas en Sicilia y en Italia, a las órdenes del general Mark Clark. Van a participar también en la campaña del desembarco en Normandía y después todo en la conquista de Francia y el ingreso en Alemania, a las órdenes del general Dwight Eisenhower. Van a participar también en las campañas de las islas del Pacífico, a las órdenes del general Douglas MacArthur. Miren, yo he podido seguir la pista en mi libro Postales de París a 2 de estos mexicanos. Uno nacido en Coahuila, otro nacido en Nuevo León. Sus nombres eran, uno de ellos Macario García, el otro era Pedro Cano. No se conocían entre sí, los dos eran trabajadores migrantes temporales que trabajaban los dos en diversos campos algodoneros allá en el sur de Texas, en los Estados Unidos de América. Eran pues campesinos mexicanos que se habían ido para allá aprovechando este tratado de trabajadores migrantes. Los dos decidieron reclutarse, apuntarse en el ejército norteamericano. A los dos les tocó participar en el desembarco de Normandía,
porque los dos formaron parte de la cuarta División de Infantería Mecanizada del Ejército Norteamericano, que estaba formada mayoritariamente por mexicanos. Fíjense, una gran unidad de combate formada por mexicanos. Los dos, pues, están en esta cuarta División de Infantería Mecanizada, uno en el 8º Regimiento, otro en el Regimiento número 22. No se conocían, repito. Los dos coinciden, sin verse, sin saber que están los dos ahí mismo, porque son puros mexicanos que van en esa división, en la liberación de París, en agosto de 1944. Estos dos mexicanos, junto con centenares de compatriotas, también marchan por las calles parisinas, escuchando el grito de la gente que les gritaba vivas a los americanos. Afortunadamente ellos también eran americanos, ¿verdad?, por ser mexicanos. Y los dos, además, también van a destacarse en el campo de batalla. Fíjense, tanto Macario García como Pedro Cano van a ser de estos 12 soldados mexicanos que merecieron la medalla del Congreso al valor extraordinario que otorga el gobierno como máxima condecoración, el gobierno de los Estados Unidos, a sus soldados más valientes. Macario García y Pedro Cano, cada uno en distintos combates, se destacaron porque los dos realizaron la misma hazaña. Capturaron un nido de ametralladoras alemanes, habiendo matado a todos los ocupantes de ese lugar, de ese nido de ametralladoras, poniendo fuera de combate a este enclave militar importante que cegaba la vida de muchos soldados norteamericanos, y como lo hicieron solitos, con su propio rifle y con sus granadas, asaltaron el nido de ametralladoras y pusieron fuera de combate a los alemanes. Los dos fueron reconocidos con la medalla del Congreso, y a los dos, además, también se les otorgó la ciudadanía norteamericana. Es curioso, a uno de ellos, a Macario García, la medalla del Congreso se la entregó en propia mano el presidente Harry S. Truman, y a Pedro Cano como que se les olvidó, y después repararon la falta, y apenas hasta hace pocos años el presidente Barack Obama le entregó la medalla del Congreso a la familia de Pedro Cano. Pero son mexicanos, o habían sido mexicanos cuando combatieron, y una vez que regresan del frente de batalla, les otorgan ya la ciudadanía norteamericana. Simplemente cierro este pequeño bloque dedicado a la participación de mexicanos en la Segunda Guerra Mundial diciendo que se saben las palabras del general Douglas MacArthur, que allá en los combates, en las filas filipinas, de pronto dijo un día: mándenme más muchachos mexicanos que son muy buenos para combatir en la jungla. Es decir, MacArthur conocía el valor de los soldados mexicanos en combate allá en los días de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, finalmente, esta es nuestra participación militar, que repito, oficialmente no es de mexicanos en la guerra, sino de soldados norteamericanos, o que serían después norteamericanizados por haber alcanzado la ciudadanía, pero que participan en las Fuerzas Armadas de aquel país. Y sin embargo llegó el momento, simplemente ya para terminar y cerrar lo que hemos platicado sobre México en la Segunda Guerra Mundial, en que ya en el año de 1945, cuando ya está todo claro, cuando ya se sabe quién va a ganar, México, quizás por voz y pensamiento del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, sintió la necesidad de participar directamente, aunque fuera de manera simbólica, en la guerra. Convenció al presidente Manuel Ávila Camacho, a regañadientes convencieron al general Lázaro Cárdenas, quien prefirió mejor hacerse un lado y dejar la Secretaría de la Defensa Nacional en las manos del general Francisco L. Urquizo, el general soldado que tiene muchos libros de su autoría, y México va a finalmente organizar un escuadrón aéreo, el 201, cuya historia, amigas y amigos, ustedes recordarán, platicamos con mucho detalle aquí en este programa, allá por noviembre, diciembre del año de 2020, cuando se cumplían 75 años de la participación del Escuadrón 201 en
las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, México finalmente negoció con Estados Unidos que sí participaríamos de manera simbólica con este escuadrón compuesto por unos 300 hombres, entre pilotos, mecánicos y las tropas de asistencia necesarias para el mantenimiento de los aviones, y Estados Unidos nos proporcionó aviones de combate. Todo ello a través de un sistema que tenían los norteamericanos de préstamo y arriendo, en donde nos dieron aviones de combate P-47, nos dieron también algunas pequeñas fragatas transportes, nos dieron cañones, nos dieron tanques, los tanques Sherman que todavía hasta hace pocos años desfilaban aquí en México. Bueno, Estados Unidos se encargó de proveernos de algún equipo militar básico, elemental, poco numeroso en realidad, pero con los aviones que nos dieron se pudo integrar y se pudo capacitar al Escuadrón 201, que como todos sabemos sería enviado a combate a las Islas Filipinas, allá a las órdenes del coronel Antonio Cárdenas como jefe del escuadrón, y los pilotos, la escuadrilla directamente de combate, a las órdenes del capitán primero Radamés Gagiola. Sabemos también que el escuadrón participó durante algunas semanas en las Filipinas, particularmente en el ametrallamiento de convoyes, en el bombardeo de posiciones japonesas. No participó en combates aéreos, únicamente en misiones de apoyo a las tropas de tierra, y sabemos también que durante estos acontecimientos hay percances y caerán varios de estos pilotos, no en combate, sino porque fueron puestos fuera del aire por motivos fundamentalmente mecánicos. Pero sí, perdimos a seis oficiales. De alguna manera, pues México aportó sangre a la Segunda Guerra Mundial, aunque fuera de esta manera simbólica, afortunadamente para nuestros paisanos, para nuestros antepasados, que no tuvieron que ir al campo de batalla, por lo menos oficialmente de parte de México. Eligieron bien el lugar, las Filipinas, donde había una vieja tradición de contacto y relación con México. Fueron recibidos allá de manera muy afectuosa, y allá, pues durante los 2-3 meses que fungieron como una unidad de combate, pues participaron bastante dignamente. Esto va a permitir que México pueda sentarse en la mesa de los vencedores y que al final del año, cuando se realice en la ciudad de Londres el gran desfile de la victoria una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, así como hay representantes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Francia, de Inglaterra, de Polonia, de Bélgica, de Brasil, también habrá una representación con escolta de bandera de México, porque México es uno de los países aliados que triunfó, que venció en la Segunda Guerra Mundial, a nuestra manera, pero fuimos de los vencedores. Y por supuesto, amigas y amigos, si ustedes quieren saber más de cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial, pero por la propia voz de uno de los protagonistas esenciales de este momento histórico mexicano, no dejen de leer al general soldado, al general escritor, Francisco L. Urquizo, con este libro espléndido que se llama Tres de Diana. Tres de Diana, donde narra precisamente su participación primero como subsecretario de la Defensa Nacional y luego ya como titular del ramo en los días de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está retratado el esfuerzo de México en voz, repito, de uno de sus principales protagonistas, el general Urquizo. Este militar, soldado, escritor, ¿recuerdan su otro libro, Tropa Vieja? O Fui soldado de levita de esos de caballería. Tiene muchos libros, Francisco L. Urquizo, todos muy recomendables. Y en este libro, Tres de Diana, relata qué fue lo que él hizo por México durante los días de la Segunda Guerra Mundial. Es una lectura que además les va a gustar mucho, porque este hombre tenía ese sabor maravilloso de ser un gran y buen escritor. Muy recomendable, Francisco L. Urquizo, con su libro Tres de Diana, que es el toque que se da para terminar festivamente cualquier victoria militar. Muchas gracias, amigas y amigos. Les aprecio enormemente, como siempre, su presencia en este programa, y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.